En esta parte final de este caso de estudio vamos a ver cómo podemos usar el atrio a nuestro favor, porque recordemos que el edificio original es un edificio totalmente cerrado que carece de ventilación natural, en el que se alcanzan temperaturas interiores por encima de los 40 grados. Esto se debe principalmente a las ganancias solares a través de toda la superficie acristalada y sobre todo las ganancias solares a través de la superficie acristalada, que es el techo del atrio. Entonces, bueno, pues todo el aire caliente que se genera en el atrio circula a través de la conexión del atrio con cada una de las plantas de oficinas, circula libremente por el edificio, y entonces hay que instalar un sistema muy potente de aire acondicionado para contrarrestar estas cargas térmicas. Y bueno, pues esta parte de la inversión económica que requiere son unos elevados costos de operación y mantenimiento, y aparte las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a este consumo energético. Cuando el edificio está cerrado, el flujo del aire que circula desde el atrio hasta la planta cuarta alcanza hasta los 600 litros por segundo por cada una de las dos aberturas interiores. Esto es un flujo de aire caliente, es decir, el atrio está proporcionando calor al edificio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el pico que se alcanza de esta transferencia de calor es de 18 kilovatios de potencia calorífica a la 1 de la tarde, y esto se transmite por conducción a través de la partición interior. Durante las horas nocturnas, el atrio estaría enfriando las oficinas con una potencia de hasta 7 kilovatios. Si nos fijamos en las imágenes de análisis TFD o de dinámica computacional de fluidos, bueno, esto es para un momento concreto del día y del año, pues vemos que los factores que afectan a la temperatura del aire pueden cambiar, y con ello va a cambiar su presión, su velocidad y su dirección. En este momento concreto, 16 de mayo a la 1 de la tarde, se observa una bolsa de aire caliente, por eso está en tonos rojos anaranjados, entrando a las oficinas desde el atrio. El mismo día, pero a las 3 de la mañana, se observa el efecto contrario. En este caso hay un movimiento de aire fresco, por eso está en tonos azules y verdosos, que está saliendo desde las oficinas hacia el atrio. Esto es gracias a que hay un movimiento ascendente de aire en el atrio, que es lo que se conoce como tiro térmico, que hace el mismo efecto que un extractor mecánico. Va a succionar el aire viciado de las oficinas. Y esto es gracias al efecto invernadero. Si vemos el balance térmico del atrio para una típica semana del mes de mayo, se observan que las curvas, bueno, pues a distintas horas del día pueden ser pérdidas o ganancias de calor, y vamos a fijarnos en dos curvas en concreto, que son la curva rosa, son las pérdidas o ganancias de calor por transmisión a través de la partición interior que separa atrio y oficinas, y nos vamos a fijar en la curva morada oscura, que es la que representa el intercambio de calor a través de la ventilación interior, es decir, intercambio de calor por convección entre atrio y oficinas. Lo que se observa es que hay dos picos. Uno son ganancias de calor en las oficinas desde el atrio, que llega a alcanzar los 35 kilovatios de potencia en algunos momentos del día, y la otra es 23 kilovatios de potencia de calentamiento del aire caliente que viene desde el atrio hacia las oficinas. Es decir, que se puede afirmar que en líneas generales a lo largo de la semana más cálida hay más transferencia de calor desde el atrio hacia las oficinas que al revés. Si hacemos un zoom para ver el resultado en un día de esta semana, que es la semana más cálida, también nos fijamos en esas dos curvas, la ventilación interior y la transferencia de calor por conducción a través de esa partición interior, pues también se observa que a pesar, o sea, toda la parte de la curva que queda por debajo del eje horizontal es el atrio calentando, aportando calor a las oficinas, y la parte de la curva que queda por encima del eje horizontal es el atrio enfriando. Pues se observa que es más alta la potencia calorífica que la potencia frigorífica, ya que pues, los picos son mayores, ¿no? En los picos inferiores que los superiores. Y en definitiva también vemos que en la zona A y en la zona B, es decir, a lo largo de toda la noche,
el atrio está enfriando por conducción y por radiación, y hay 3 momentos al día, que son los que están aquí señalados como C, D y E, en los que el atrio estaría enfriando por convección, es decir, que estaría refrescando a través de la ventilación. Veamos lo que ocurre si dotamos al atrio de una salida de aire superior directa al exterior, que consiste en un total de 28 metros cuadrados de rejillas permanentemente abiertas en la orientación sur. Simplemente abriendo esas rejillas, en el casetón superior del atrio, se logra un caudal de aire saliente de 2.500 litros por segundo y con ello una potencia de enfriamiento al día de hasta 160 kilovatios en el momento de máximo poder refrigerante. Esta es la disipación del calor generado en el atrio. Y si nos fijamos en las imágenes de dinámica de fluidos, vemos que ha cambiado los tonos rojos y anaranjados y amarillos por un tono azul que nos indica que las temperaturas son más frescas, y esto pues es una ligera mejoría en el ambiente térmico del atrio, simplemente con esa pequeña salida de aire caliente al exterior. Además vemos que ese aire fresco del atrio circula contribuyendo a enfriar las oficinas de la planta cuarta. Si además de esa apertura que está orientada al sur, aumentamos la superficie de ventilación o de salida de aire y ponemos una segunda abertura con orientación norte, también en el casetón superior del atrio, conseguimos aumentar el flujo del aire. Estos son los resultados, la curva azul y la curva roja, del flujo de aire, tanto de las rejillas orientadas al sur como de las rejillas orientadas al norte, a lo largo de varios días, de 20 días del mes de mayo. Y vemos que alcanzan caudales de hasta 40 metros cúbicos por segundo. Es decir, es un movimiento de aire importante. Y ese mismo movimiento de aire ascendente lo que va a generar es, al salir al exterior, va a generar una presión negativa o una depresión que ayuda a extraer el aire viciado de las oficinas y con ello a potenciar la ventilación natural. Si suponemos que solo la planta cuarta está conectada con el atrio y el resto no, el CFD nos muestra que la planta cuarta está más fresca. Si se dan cuenta, los colores son verdes, corresponden a temperaturas más bajas que al resto del edificio. Esto es por el efecto refrescante del atrio gracias a las salidas de aire superior y a que está potenciando la ventilación natural. Sí, en este análisis lo que estamos suponiendo es que las plantas primera, segunda y tercera están ventiladas hacia el exterior, pero no tienen conexión con el atrio, y solo la planta cuarta está conectada con el atrio, y lo que nos demuestra es cómo ese flujo de aire caliente, representado con análisis con colores azulados, está circulando hacia la planta cuarta. Y los caudales, a través de esas ventanas interiores que conectan atrio y planta cuarta, llegan a 4.000 litros por segundo. Bueno, si nos fijamos en los caudales de ventilación interior, que son los volúmenes de aire que pasan a través de esas aberturas interiores que conectan atrio con oficinas, se observa que el flujo de aire puede ser, según la hora del día, entrante o saliente. Y bueno, pues oscila según también la planta del edificio en la que nos encontremos, con caudales entre 400 y 1.200 litros por segundo en la planta cuarta, siendo bastante más elevados en la planta baja, desde los 2.000 hasta los 4.500 litros por segundo. Y las imágenes del análisis CFD pues también muestran cómo esos flujos de aire son en un sentido o en otro. Recordemos que las imágenes de análisis CFD son para un momento determinado, ¿no? Una hora del día en un día concreto del año. Pasamos al resumen de las mejoras propuestas que se han implementado en la simulación. La primera es una doble salida de aire superior en el atrio con doble orientación norte-sur. La segunda sería ventanas operables al exterior, tanto en oficinas como en zonas comunes, considerando un 40% del área de apertura, de acuerdo a la superficie acristalada que tiene el edificio realmente. El horario de apertura sería solo cuando la temperatura interior sobrepasa la exterior,
y también permitir la hiperventilación nocturna para el enfriamiento de la masa térmica y con ello bajar la temperatura medio radiante durante las horas de calor, es decir, acumular frío y emisión de frío radiante. Otra de las mejoras implementadas fue persianas exteriores en todas las ventanas de las oficinas y se bajan automáticamente cuando la radiación solar incidente llega a 120 vatios por metro cuadrado. Otra cuestión implementada es que la conexión de las oficinas con el atrio esté controlada a través de rejillas que sean regulables, y hay otra serie de recomendaciones que no se han implementado en el modelo pero que también se recomiendan en base a los resultados, y son disponer una doble piel o una fachada ventilada en la orientación poniente con el fin de reducir la temperatura media radiante al interior de las oficinas que colindan con este muro exterior de orientación oeste. Usar un impermeabilizante de un color claro, muy reflectante, lo que se conoce como cubierta fresca. Y también se recomendaría reducir la ganancia solar en el atrio, ya sea con algún elemento de sombreamiento, alguna doble piel, o podría ser una cubierta cristalada ventilada, o mejor aún, un vidrio fotovoltaico, con el fin de aprovechar su gran exposición a la radiación solar. En definitiva, hemos visto que con 3 medidas muy sencillas conseguimos que el atrio juegue a nuestro favor como un elemento termorregulador o bioclimático, y son permitir la salida de aire superior a través de rejillas, permitir la comunicación controlada de aire del atrio con el aire del resto de los espacios habitados, también mediante rejillas regulables. Y por último, aunque no lo hemos implementado en el modelo, sería interesante ver cómo podemos convertir este edificio en autosuficiente energéticamente o net zero energy, que genere toda su electricidad mediante una doble piel fotovoltaica envolviendo al atrio. Entonces es algo que nos dejaríamos pendiente para un posible último vídeo de la serie. Hasta entonces.